El elfo de la abuela. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Procuraré contar esto de la mejor manera posible. Me cuesta mucho aún creer este tipo de cosas, pero ya cuando lo ves con tus propios ojos, ya no sabes qué esperar. Mi experiencia ocurrió 3 meses atrás, cuando tenía poco de haber ingresado a clases de preparatoria, había hecho trámites a una preparatoria cercana a la casa de mi abuela. La intención de mi padre es que tuviera un lugar donde llegar por si algo se ofrecía y no tuviera que trasladarme hasta la casa de mis padres que quedaba varios kilómetros más lejos. Mi abuela por su parte está contenta de que yo pudiera estar más tiempo con ella, incluso me dijo que me invitaría a comer para hacerles compañía. Esto último me llamó mucho la atención debido a que, desde el fallecimiento de mi abuelo, ella decidió vivir sola. Mi madre siempre me comentó que, si la abuela comenzaba con comportamientos extraños, la dejara ser, pues era la edad la que la estaba alcanzando. Por otro lado, mi padre, quien es su hijo, me ha dicho que mi abuela siempre ha sido así de loca y que cuando murió el abuelo, esa locura se desató más dejándola ser como es realmente. Era mi primer día, llegó la hora del receso y como es de esperarse no tenía con quien pasar la tarde, así que opté por ir a casa de la abuela. Quedaba a tan solo un par de cuadras y yo moría de hambre. Ella me abrió con mucho gusto, me invitó a sentarme en la sala, me encendió el televisor y me pidió que la esperara mientras me preparaba la comida. Saqué mi celular para entretenerme un rato y entonces fue cuando de reojo vi algo que me sobresaltó al momento. Se trataba de un muñeco, vestido con ropa muy diferente a la mía, sus ojos de canica estaban clavados en mí, pero lo que más me inquietaba era su sonrisa. No me había percatado de su presencia, en eso mi abuela llegó con la comida, aproveché para preguntarle qué era eso que estaba allí sentado. Ella se rió y me comentó que se trataba de su elfo, lo tuvo guardado mucho tiempo y desde que falleció el abuelo, le pedía salir de donde estaba guardado. Lo primero que pensé fue que mi abuela trataba de jugarme una broma, pero tomó al elfo y lo arregló como si fuera un bebé o un niño pequeño, después lo colocó nuevamente sobre el sillón, pero esta vez volteando hacia la televisión. No quise mostrarme temeroso, por no hacer sentir mal a mi abuela, pero es que estar al lado de ese muñeco sí me llegó a asustar. Me dediqué a comer, en eso mi abuela aprovechó para ir de nueva cuenta a la cocina por más comida que había dejado en el comal y cuando miré al elfo otra vez, ya me estaba observando. Me quedé pasmado por unos segundos con el bocado en la boca, yo estaba muy seguro de haber visto cuando mi abuela lo puso a ver la televisión. Llegó mi abuela con más comida y le comenté que tenía que irme ya y que solo pasé a saludarla, me pidió que la esperara unos segundos mientras iba por una servilleta y que me llevara la comida en la mano, y en eso como si fuera una maldita broma, pude escuchar una risa muy tenue provenir del elfo. Corriendo me dirigí a la cocina con mi abuela, tomé la servilleta con la comida y salí deprisa de la casa. No pude evitar preocuparme así que le marqué a mi madre para comentarle lo que había sucedido. Ella me dijo que si sabían de ese muñeco, y que incluso fue mi padre quien lo guardó en un baúl que tenían escondido en el desván. Fue la abuela quien sufrió mucho por ello, y que cuando murió el abuelo, era lo único que la consolaba, por esa razón se lo dejaron nuevamente. Intenté explicarle a mi madre que al parecer ese muñeco estaba vivo, me volteó a ver y se había reído de mí, pero esto último mi madre me comentó que no me lo creía. Me dijo que solo se trataba de un muñeco hecho de harapos y trapos viejos, y que no podía tener vida, más que solo la vida que la abuela le daba por estarlo cuidando. Un poco molesto y decepcionado le colgué el teléfono a mi madre. Llegué apenas a clases cuando entonces me di cuenta de mi peor error. Había dejado la mochila con mi abuela y por salir a las carreras y por el miedo, lo último que me preocupó fue la mochila. Yo no dejaba de pensar en mi mochila y en ese elfo que al final de cuentas no me pude concentrar en clase. Apenas terminó la materia, fui corriendo a la casa de la abuela por mis cosas. Pude notar por el ventanal que mi abuela estaba sentada en el sillón cambiando de ropa al elfo.
Me sentía nervioso y ansioso por recuperar mi mochila, pero sobre todo por haber vuelto a la casa y reencontrarme con ese muñeco. Golpeé la puerta y esperé impacientemente a que ella abriera. Pasaron unos segundos y mi abuela apareció con una sonrisa en su rostro arrugado. Le dije rápidamente que había dejado mis útiles y necesitaba recuperarlos, entonces me di cuenta que en su otro brazo sostenía al elfo como si fuera un niño pequeño. Le pedí que lo guardara pues me ponía nervioso, pero ella insistía en que era inofensivo. No quise perder el tiempo discutiendo con ella, así que me metí a la casa y fui a la sala, pero no encontré la mochila por ningún lado. Le pregunté a la abuela si la había visto, pero ella lo negó, así que traté de recordar dónde la había dejado, pero todo lo que se me venía a la mente es que la olvidé en la sala. Levanté los cojines y moví los sillones y no la encontré. Mi abuela me comentó que la buscaría, mientras tanto en su cuarto, por si se la hubiera llevado sin darse cuenta, mientras tanto yo estaba volviendo a acomodar los sillones en su lugar. De pronto pude escuchar la misma risa de hace rato, aterrado me di la media vuelta solo para encontrarme a ese fastidioso muñeco sentado en el sillón. Mi abuela lo había dejado allí y no me percaté de ello. Frustrado y enojado me acerqué al elfo y lo amenacé, le dije que era mejor que dejara de sus estúpidas bromas lejos de mí. Obviamente no me respondió, y si lo hubiera hecho me hubiera aterrado. Siendo honesto, me sentí ridículo hablándole a un muñeco. Pero no soportaba verlo, así que lo tomé de un brazo y en cuanto estuve a punto de arrojarlo lejos de mi vista, mi abuela me habló desde el segundo piso. Me decía que ya la había encontrado, que no recordaba haberla guardado debajo de la cama. Me apresuré a colocar al elfo donde lo había puesto mi abuela, para que no se alterara por si me veía con él. En cuanto ella bajó las escaleras le agradecí y me retiré. Esa noche les conté a mis padres de nueva cuenta, mas no me creyeron. Los días pasaron, hice nuevas amistades con los que conviví en el receso, ya no era necesario que fuera a casa de mi abuela, ya tenía con quién estar. Entre mis amistades conocí a Julio, quien después se volvería uno de mis mejores amigos. A él le confié lo que me pasó con el elfo de mi abuela y asombrado me comentó que su hermana tenía varios de ellos, y no le gustaban. Él aseguraba que en su casa se escuchaban ruidos por la noche, y estos eran debido a esos elfos. Siempre que se los encontraba sentados en la sala o en la habitación de su hermana, no le quitaban la mirada de encima. Julio fue un gran amigo, él fue el único que no me juzgó por lo que había pasado. Me llevé tan bien que un día lo invité a casa de mi abuela para que viéramos al elfo. Cuando llegamos, le pedí a la abuela que nos mostrara a su elfo, pero ella me dijo que no sabía dónde estaba, tenía rato buscándolo y lo había perdido de vista. A Julio se le ocurrió preguntarle a la abuela por el nombre del elfo, y ella le dijo que el muñeco le había dicho que se llama Mailo. Me percaté que mi abuela se veía triste y con pocas energías, así que le sugería que se fuera a acostar, nosotros ya nos íbamos a ir. De regreso a la escuela, Julio me comentó que, en ocasiones, los elfos de su hermana se le perdían y cuando menos lo esperaba regresaban. Eran criaturas mágicas que, a pesar de estar hechos de plástico y telas viejas, tenían vida. Esa noche, cuando estábamos ya casi a punto de dormir, recibimos una llamada de parte de la abuela. Le pedía a mis padres que la llevaran a urgencias médicas pues no se sentía muy bien de la presión. Mis padres accedieron y querían llevarme para que me quedara en casa de la abuela a esperarlos, pero me negué rotundamente. No quería estar en esa casa y con ese muñeco perdido por algún lado de ella, no quería que me apareciera en cualquier momento. Así que terminé convenciéndolos de quedarme en nuestra casa solo. Me fui a dormir después de bañarme. Al día siguiente tendría clases por lo que me levantaría muy temprano. Normalmente en cuanto pongo la cabeza sobre la almohada caigo dormido, pero esa vez no dejaba de pensar en la abuela por lo que me costó un poco de trabajo agarrar el sueño. Daba vueltas por toda la cama intentando encontrar el mejor lugar para dormir. En eso, sentí algo entre las piernas, levanté la cobija para ver qué era, pero no encontré nada. Se había sentido un poco extraño,
como si hubiera un bulto entre mis sábanas. No le di importancia, así que me di la media vuelta y al abrir los ojos, frente a mí estaban un par de ojos circulares observándome. Me di cuenta que se trataba del elfo de mi abuela. Aterrado lo empujé y cayó a un lado de la cama. Alterado lo busqué por todas partes, pero no lo hallé. En eso vi que uno de los peluches que tenía desde niño estaba en el piso. Respiré aliviado, pues todo parecía indicar que me había confundido. Pero aún así sentí que fue muy real. Ya habían pasado un par de horas desde que se habían ido. Yo estaba mirando una película cuando de pronto se escuchó que algo se movía en la cocina. Me quedé en silencio por unos segundos y recordé que mi padre había lavado los trastes y quizás quedaron mal acomodados, y en cuanto me tranquilicé escuché que un traste de plástico caía y rebotaba por todos lados. Me levanté del sillón rápidamente y fui a ver. Entonces frente a mí pasó rodando un vaso. Extrañado miré hacia el lugar donde mi padre pone los trastes mojados y me di cuenta que no había ninguno. Entonces me di cuenta que lo había escuchado, tenía que haber provenido de otro lugar. Mis ojos buscaban cualquier indicio de movimiento o sonido extraño, pero aparentemente todo estaba en orden, no había nada fuera de lugar. Pensé que tal vez me había imaginado el ruido, que la tensión y el miedo estaban jugando con mi mente. Me regresé al sofá para continuar viendo la película, intentando olvidar lo sucedido. Pero a los pocos minutos de haberme sentado, un sonido similar resonó desde el pasillo. Era como si algo pesado se arrastrara lentamente por el suelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mi imaginación comenzó a volar. Bajé el volumen de la televisión y me acerqué al pasillo y vi algo que me heló la sangre. El elfo de mi abuela, Mailo, estaba en el suelo, moviéndose con torpeza. Era como si quisiera levantarse con mucha dificultad, pero por fin pudo colocar sus manos en la posición adecuada y se sentó. Su pequeña cabeza giró de un lado a otro, y cuando me vio, sus ojos de cristal me seguían fijamente. No podía creer lo que veía. El muñeco parecía haber cobrado vida propia. El muñeco no me dejaba de mirar. Era como si supiera lo que estaba pensando. Su ridícula risa resonó en mi cabeza. Aterrado tomé las llaves de la casa y me dirigí a la puerta principal. No sabía de lo que era capaz ese muñeco, pero en cuanto quise abrir la puerta, ésta se cerraba por sí sola y no me dejaba salir. En eso escuché pasos acercándose a mí, me di la vuelta y el elfo ya no estaba. Entonces me di cuenta que si quería salir de casa o vivir en paz tenía que encontrarlo y vencerlo en su juego. Tomé el valor necesario para enfrentarme a esa criatura. Lo busqué por las habitaciones, la sala y la cocina, y a donde iba me parecía ver una sombra que pasaba rápidamente ante mí. Me lancé tras él, tratando de atraparlo, pero Mailo era ágil. Parecía conocer la casa mejor que yo, como si estuviera jugando un macabro juego de persecución o escondidas. Hasta que finalmente se detuvo en el cuarto de mis padres. Estaba mirándose a sí mismo y con satisfacción al espejo. Me acerqué lentamente y vi que su reflejo en el espejo sonreía aún más ampliamente que él. Me di cuenta entonces de lo que me comentó Julio hace unos días. A los demonios les encanta verse al espejo. Ese es el momento para deshacerse de él. Lo tomé rápidamente con ambos brazos y lo guardé en una bolsa grande de basura. Ese demonio se retorcía emitiendo chillidos desagradables. Entonces, escuché el sonido del auto de mis padres que se acercaba. Sabía que si me atrapaban con el muñeco en brazos me castigarían, así que amarré la bolsa y la metí a mi closet. No sin antes azotarlo fuertemente al piso y darle una patada. La abuela tuvo una recaída, así que se quedó en el hospital internada. Yo por mi parte les conté todo a mis padres y como siempre me miraron con incredulidad. Les comenté que podía probarlo pues el elfo lo tenía en mi cuarto. Cuando fui a sacarlo de la bolsa de basura me di cuenta que el elfo se había escapado. Desde ese día, Mailo desapareció de la casa de mi abuela. No sé qué sucedió con él, si volvió a su encierro en el baúl del desván o si encontró un nuevo hogar en manos de alguien más.
Pero una cosa es segura, la experiencia con ese elfo me hizo sentir un temor enorme que jamás pensé que lo viviría. Siempre he querido contarles a mis padres sobre ese muñeco y nunca me creen, aunque no los culpo, creer que un muñeco tenga vida propia es difícil. Actualmente mi abuela sigue con vida, me ha platicado situaciones que pasó con ese muñeco en el pasado y aunque ha sido complicado se ha tenido que adaptar a su nueva vida sin Mailo.